Saludos amigos y bienvenidos a la segunda temporada de Stand Up Boricua. Nuestro invitado hoy, Danilo Beauchamp. ¡Yeah! Muy bien, y aquí vamos a hablar. Danilo, como le he dicho a los otros muchachos, esto es como mecánicos hablar de carro. Okay. Pues nosotros vamos a hablar de stand-up, de todas las interioridades del stand-up y eso. Vamos a empezar. ¿Cuándo tú decidiste hacer stand-up? Wow. Bueno, primero uno decide hacer comedia y después uno decide en qué... Porque tú estabas en un grupo eran 4 por peso, ¿era, verdad? 4 por peso. Explícanos qué era 4 por peso. Ok, yo comencé haciendo comedia en la universidad y entonces hice una pregunta muy válida a mi profesor de teatro. Le pregunté, profesor, ¿cuánto... ¿Quién era tu profesor de teatro? Eberto Ferrer. Saludos a Eberto Ferrer de la UPR Bayamón. Lo conozco. Lo conoce. Pues yo le pregunté a Eberto una pregunta muy válida. Yo, Eberto, ¿cuánto uno gana haciendo obras de teatro? Y él me habló claro. Yo estudiaba contabilidad. Y ya tú sabes a la conclusión que yo llegué. Y yo dije, espérate. Yo tengo que buscar la manera de que, porque esto me apasiona, de que uno pueda como que mantenerse y sobrevivir en esto. Entonces creé este grupo, se llama 4 por peso. Y empecé a hacer shows, un tipo de sketch con imitaciones corporativos. Que ya tú sabes, pues, que de ahí es que vienen las contrataciones, las actividades privadas, pues, y ahí fue que nos fue muy bien. Ahí fue que conocí a Fernán, conocí a Pedro Juan Río y a Francis. Y ahí fue que hicimos el grupo 4 por peso. Y era un sketch de una hora. Corporativo, o sea, no hablábamos malo ni nada para que no nos botaran de la actividad. Ok, pero dentro del el sketch ese de comedia, y te me adelantaste a otra pregunta que te iba a hacer más adelante, el bregar con corporaciones que te contratan para hacer comedia, ¿cómo fue esa experiencia? Mira, primero que vengo de una familia que viene de administración de empresas y trabajé en una empresa, y cuando tú trabajas en una empresa, pues tú sabes el tipo de contenido que tú puedes realizar y el tipo de contenido que tú no puedes realizar. Así que, pues, monté un show, en el caso de 4 por peso, de manera tal que no fuera obsceno, que no tuviera doble sentido y que las personas no se sintieran afectadas. Porque cuando tú trabajas en una corporación, pues no quieren que tú saques de la actividad y ya sepan que Emanuel, por poner un ejemplo, Emanuel va a coger un vellón por un mes por culpa tuya por haberte mofado de él en la actividad. Pues trataba de evitar eso y que la gente pues gozara, vieran un showcito diferente y ya. Pero Danilo, acá entre nos, ¿nunca tuviste la experiencia que te dicen, mira, quémate a Chuito, porque Chuito hizo esto y esto y esto y esto y esto? Tú montas toda una rutina para quemar a Chuito y 2 minutos antes de salir la escena, mira, no hagas lo de Chuito, porque... O peor, escribiste un libreto completo y te dicen, mano, Chuito no vino. Y tú dices, pero espérate, yo programé 15 minutos con Chuito, a Chuito. Y entonces, y caigo un Chuito. Exacto. Además, y voy a terminar con Chuito y Chuito no vino. Me pasó, y incluso me pasó también con el grupo, que yo le decía unas instrucciones a mi compañero, por especificarte a Fernán. Le decía que, por cierto, fue una actividad que fui de la esposa de Roberto Clemente, que es paz descanse. Nos contrataron para hacerle un show a su familia. Y le digo a Fernán, no molestes a la jefa de la casa. Doña Vera. Vamos a respetar a Doña Vera, porque ella fue la que nos pidió un show de comedia, no la molestes. Pues Fernán empezó el show y no pasaron 5 minutos, ¡pam! Va donde Vera. Y empieza a hacer chistes del pelo, cuánta cosa, y ya tú sabes que la cara de la gente empezó a cambiar. Gracias a Dios sobrevivimos el show. Otra ocasión me pasó que le digo, no molestes a aquel ni a aquel. Efectivamente, cuando todo iba cogiendo sabor, ¿a quién fue? Se acordó de aquel y de aquel. Y eran los dueños de la compañía. Error. Hemos perdido también contrataciones. Sí, han perdido. Sí, hemos perdido contrataciones. Ven acá, ¿y cuándo fue que decidiste dar el salto al stand-up?
Pues mira, yo di el salto al stand-up cuando pude recopilar individualmente una rutina, porque yo le tengo mucho respeto al stand-up. El stand-up, primero que eres tú solo. Segundo que si tú tienes un material que es malo, ya a los 5 minutos tú estás sufriendo. Como cuando tú vas guiando de San Juan a Caguas y la puñalada de Conan te empieza a afectar, que tú empiezas a sudar, pues literalmente uno en stand-up comedy le pasa lo mismo. Incluso conozco comediantes que saben que lo mejor que tenían de la rutina era lo último. Y cuando llevan 5 minutos ven que nadie reacciona y tiran lo último. Y si no te funcionó lo último, salte. Invéntate algo porque no hay manera de que sobrevivas en ese stand-up comedy. Dentro de tu stand-up, ¿hay espacio para improvisación, para improvisar con, por ejemplo, gente que esté en el público? Bueno, lo que pasa es que tú tienes que ir con las dos varas. Tú tienes que ir concentrado en que nadie te va a molestar, como también tienes que ir concentrado de que van a haber tres pedantes que te van a estar gritando todo el show. Que eso es algo que cogí calle, como quien dice, animando en pops. O sea, cuando uno anima en un pop y uno brega con 1500 borrachos, pues ya tú tienes una velocidad de contestarle a un montón de personas a la vez. Y ya, como estando comediante, tú buscas esos tres punchlines brutales que a la primera que te contesten uno, tú le tiras una bomba de esa y el tipo no te va a contestar más en todo el show. Porque no hay manera. Y yo siempre tengo una ley. Si no te contesta en 5 segundos, por favor no conteste porque ya te gané. Eso es un knockout. Cállate la boca. Y hacer stand-up, como te estaba mencionando, es un arte. Yo le perdí un poquito el miedo cuando lo hice, obviamente después de la primera vez. Porque cuando tú lo haces por primera vez, que te lo digo, fue en un sitio que se llama Don Borges Café, que era frente a Logan y a Shannon, ahí por el subway que cerró. Ok. Era un sitio, Sunshine, que lo que cabían eran 35 personas. Fue mi primer stand-up, después empecé a hacer stand-up en Showtime, que ahora mismo es un putero, ¿puedo decir eso? Sí. Que lo que cabía... Ese primer show, ¿cómo fue? ¿Qué material tú usaste? Yo me concentré más en lo que domino, obviamente, que eran las imitaciones, y lo que contaba era una historia de cómo yo comencé desde chamaquito a escuchar la radio, a hacer imitaciones. O sea, era una autohistoria de mi crecimiento, y cambiaba de cantante. Después comencé a hablar de anécdotas de cuando las personas pues, prendían el televisor y veían diferentes programas. Me ponía a imitar los programas. Que ahí fue que salió Ernestito y Armandito, que yo mismo lo hacía. Yo mismo me contestaba con esos personajes. Y así sucesivamente, ese fue el primer stand-up que yo pude desarrollar. Profesionalmente, yo te diría que mi primer stand-up comedy así full fue con Alejandro, creo que fue, que se llamaba El Cartel de la Risa. El Cartel de la Risa, sí. Y luego fue en Los Paraditos. Exacto. Ver acá, cuando tú vas a hacer un stand-up que te sientas, que te dicen, Danilo, hay una fecha ahí para hacer un show. ¿Cómo tú estructuras el show? Ok, como una estructura del show. Primero que nada, uno tiene que concentrarse en la época. Porque, por ejemplo, ahora mismo, si hacemos un show, pues tiene que tocar el tema del COVID, tiene que tocar el tema de la pandemia, tiene que tocar el tema de las primarias o las secundarias, yo no sé cuáles son. De todo lo que está pasando ahora mismo, porque las personas esperan que tú tengas un update de lo que está pasando y de que le busques una manera jocosa a ese tema. También me estructuré, no me acuerdo si fuiste tú que me lo mencionaste, imagino que sí, que si tú escribes algo y a la tercera línea no hay un chiste, pues no está No funcionando vuela. el material porque es una comedia lo que estamos creando. Cuando tienes una rutina que tú juras que con esa tú matas y no matas, ¿qué haces? Matarla. Matarla. No insistas en ella. Si no funcionó, no creas que... No te pongas a analizar y decir, no, lo que pasa es que el sitio no estaba apto para un stand-up. Y al otro día va otro comediante y hizo... O peor, porque he visto situaciones donde hay dos stand-up comedian esa noche y tú dices que a ti no te funciona nada y el otro le fue de maravilla. O sea, que el problema eras tú. Hay que reconocerlo. Si no funciona, no funciona. No, y también hay comediantes que cuando el chiste no funciona, empiezan a explicar el chiste. Y ese es el suicidio más grande que un comediante puede hacer.
Aparte de tú hacer stand-up como Danilo, tú has hecho stand-up con personajes. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo pienso que es más fácil hacer un stand-up comedy de personaje porque ya la gente conoce los gimmicks del personaje, eh, conoce más, a veces la gente conoce más tu personaje que a ti. Porque la gente no sabe lo que es una rutina de Danilo normal, pero tienen una idea más o menos de lo que sería una rutina con Pablo Escobar, o tienen una idea de lo que sería un stand-up comedy, por ejemplo, de Randy el Mama's Boy. O sea, ya saben que va a hablar de su mamá, ya saben cómo se va a reír, ya saben las cosas que le teme. O sea, para mí, ya sea en una convención o sea en un stand-up comedy así al público, es más fácil hacer un stand-up comedy de personaje. Que, O sea, que muchos comediantes usan eso de safe zone. No, le tienen ¿en qué pánico. sentido? Bueno, porque le tienen pánico que si tú le pides una rutina de como ellos, no lo quieren hacer porque pues, quieren entrar ya con la carta, con esa carta mayor de que ya te conocen como personaje. Los personajes tienen una regla, Ujú. por lo que me acabas de decir, que lo que dirían los personajes en un stand-up no lo diría Danilo en un stand-up. No, no. Y qué bueno que lo dices porque hay mucha gente que lamentablemente lo mezcla. Y lo que hace es confundir al público y matarte tú mismo. O sea, yo jamás podría pensar como Pescuezo. Pescuezo es una persona, Danilo es otra persona. Y eso pues también es parte del desarrollo de la historia del personaje, de dónde viene el personaje, a qué le teme el personaje, qué come el personaje. O sea, es una persona totalmente diferente. Así que si haces una rutina de stand-up, tiene que ser totalmente diferente a lo que tú como persona deberías hacer. Que tú recuerdes así de anécdota trágica Ah, wow. haciendo stand-up, ¿qué nos podrías contar? Hay muchas, caramba. Una de ellas fue en una casa. Nos contrataron a hacer stand-ups. Y en medio del stand-up, una persona murió. Pero murió de la risa. No, no, O fue que murió Murió. caput. Caput. La persona murió y mientras la mitad del público reía, la otra mitad lloraba. Pero seguiste haciendo el show. Yo paré. Pero cuando doy agradecimiento y me voy a bajar, mientras la mitad lloraba y la mitad reía, el dueño de la casa dice, ¿por qué te bajas? Y yo le digo, ¿cómo que por qué me bajo? Se te acaba de morir un familiar. Y dice, bueno, estas fueron sus palabras, y cito, el que quiera llorar que llore y el que quiera reír que ría. The show must go on. Yo, wow, wow. Ok. Continuó el show. Otra anécdota, una vez me contrató una compañía, me paga bien. Y yo esperando este espacio grande para hacer un show, pues literalmente era un cuartito. Tú sabes que a veces hay unas mesas de conferencia que son bien largas, que tiene alrededor un montón de sillas. Era eso nada más. Hice un stand-up para 10 personas. El público eran 10 personas. 10 personas, así. Entonces, para colmo tienes uno de espaldas, porque tú sabes que está la silla de acá y la silla de acá. Entonces, era como que así viendo el tipo. Y tú dices, ¿cuál es el % de probabilidad de que la gente se ría? Porque son 10. Si de 10, 8 no le gusta el show, solamente hay 2 que me van a apoyar. Pero hay un problema con hacer show a poca gente, que se sienten intimidados Y con entonces reírse. ¡alce la mano el que quiera! Es complicado, es complicado. Otra anécdota que me haya pasado en mi vida, una vez por poco nos meten preso. ¿Cómo es? Sí, una vez nos meten preso porque, voy a decir el top de récord, me voy a cambiar hasta el estado. Ok. Sin caso. Una vez nos contratan, vamos en Wisconsin, y me dicen que vamos a hacer el show, pero para esa época nosotros nos pintábamos de plateado. En el show. Era comedia, éramos unos robots. Y a mí se me queda la pintura. Yo le digo a la persona, mira, necesito ir al mall o a algún sitio para comprar la pintura porque el show es esta noche. Sunshine y público que nos está viendo. Cuando va al mall, la persona se para en un parking bien lejos. Y digo, ¿por qué se parquea aquí? Y me dice, no, es que toca entregar esta mercancía. La persona tenía drogas dentro del carro. Y el tipo hizo una transacción de drogas conmigo en el carro.
Y te estoy diciendo esto, Soncha, porque fue hace 11 años. Después de eso, yo hice un show de comedia. Así que yo creo que nadie va a hacer una historia más brutal que la que yo acabo de contar. Tú volviste a nacer. Yo volví a nacer. Después de eso nos hicimos 25 bromas, porque en la misma habitación empezamos a decir ¡FBI! No, casi no dormimos. Gracias a Dios regresamos al otro día porque fue un one day show. ¿Sabes? Que a veces tú llegas, haces el show y te vas. Y cuando te montaste en ese avión, yo me imagino. Yo he muerto. No, y muchas anécdotas que nos han pasado en cuanto a comedia. El sonido, la gente no entiende que a veces los sonidos son muy importantes cuando tú haces un stand-up. Yo he realizado muchos shows con bocinas de karaoke. Sí, en verdad las hemos pasado todas. Y a veces la gente saca un show y te piden otra como si tú fueras cantante. ¿Otra qué? ¿Otra rutina? ¡Otra! Yo digo, espérate, yo no soy Ricky Martin, no te puedo... si ya yo te cerré con Patria, con Rubén Blades, yo no te voy a cantar más nada. Pues sí. Y estoy seguro que mientras hable contigo se me van a ocurrir como 20 más. Bueno, pues Danilo, gracias por haber venido a Stand Up Boricua. Un honor. Y un consejo que le tengas que dar a aquellos que estén empezando en stand-up. Pues mira, Dedíquense a otra cosa. No, mira, mucha gente me escribe a través de las redes sociales de que cómo pueden comenzar en este medio. Uh-huh. Yo pienso que para nuestra época no tenemos las herramientas que ustedes tienen hoy en día. Hoy hay una cosa que se llama redes sociales, donde usted tiene followers y usted puede como que probar ahí si lo que usted hace es bueno o no es bueno. Lamentablemente, y lo digo lamentable porque no todos los que tienen followers significan que son buenos, pero la gente te aprueba o no te aprueba a través de las redes sociales y te critica y no te critica a través de las redes. Vayan probando ahí y usen eso como resumen. Cuando vayan a presentar, como cuando yo llegué a tu oficina, yo llegué con un papelito, con toda la experiencia que yo tenía. Ahora puedes llegar con evidencia de lo que tú haces a través de las redes sociales. Así que empiecen ahí. Yo creo que ese es el primer screening que pueden hacer. Si usted hace un montón de comedia y nadie se ríe de lo que está haciendo en las redes, pues usted va a ser peor en televisión. Porque créanme que televisión es más difícil que las redes sociales. La gente se cree que no. Son dos medios totalmente diferentes y la radio también. Así que ese es mi primer consejo. Ese es el primer paso. Y como Dios Sunshine, si usted no funciona, pues que es otra cosa. Gracias. Y será hasta la próxima de Stand Up Boricua.